En la literatura de ficción y aventuras existen muchos mundos, muchas realidades. Se crean y versionan narraciones y personajes. A veces, en la aventura el escritor puede ser también el personaje de otro relato mayor. A veces, los personajes sobreviven en el tiempo y el autor se vuelve anónimo, hasta que llega otro escritor y reescribe sobre él y sus historias y personajes. La historia que se narra sobre el autor se convierte en otra historia paralela a la obra. Entonces, las historias y los mundos reales y ficticios colisionan y se trastocan. El relato original que surgió de la imaginación y de la nada se multiplica. El tiempo transcurre y la historia escapa de las manos del autor y cae en otras manos. Y el autor cae dentro de la historia. Lo que antes era uno se convierte en dos, en tres y más. El origen se expande y se convierte en múltiples versiones de sí mismo, con múltiples posibilidades. La ficción y la historia transcurren décadas y el relato marcha por sí solo y se vuelve mayor, absorbiendo personas y personajes. La ficción y la historia nos engulle y entonces hace que sintamos que nosotros mismos, el lector, el escucha, el ojo que ve, el oído que escucha, sea también parte del relato. El verso se expande y nos atrapa y ahora estamos inmersos en él. A continuación, la historia, realidades y ficciones de Tamakum, el primer vengador o el vengador errante. Capítulo 1. En una época donde en Occidente prevalecían las guerras, surgió un mito que aseguraba la existencia de un lejano y extraordinario reino situado en un recóndito valle azul, escondido en medio de las montañas inhóspitas entre el Tíbet y la India, un lugar donde reinaba la paz y la armonía, donde la sabiduría había logrado vencer a la muerte y a la desdicha. Ese reino era conocido como distintos nombres, Shangri-La o Shambhala. Este reino utópico se convirtió por años y décadas en el objeto de búsqueda de muchos aventureros y exploradores que, inconformes con la injusticia y la guerra que dominaban al mundo, buscaban hallar la paz y sabiduría en el mítico reino. La mayoría nunca encontraron el camino y casi todos se extraviaron. De las muchas historias que se narran sobre Shambhala, existe una de un príncipe errante que abandonó ese reino, ubicado en esas tierras sagradas y de paz, para vagar por el mundo exterior, persiguiendo al malvado y ayudando al desamparado. Un príncipe que se convirtió en un vengador errante, que anda por el mundo sin importar límites geográficos o temporales, reapareciendo una y otra vez bajo distintos nombres y en distintas épocas, surgiendo sus hazañas a la luz pública solo cuando el mundo lo necesita. Para muchos es un héroe justiciero, una especie de misionero místico. Para otros, una historieta. Tamakum, el vengador errante.